Hola, bienvenidos a este espacio, soy Gustavo Romero. John Ronald Reuel Tolkien fue un escritor, poeta, lingüista y profesor universitario británico, conocido principalmente por ser el autor de las novelas clásicas de fantasía heroica El Hobbit, El Silmarillion y El Señor de los Anillos. Nacido en 1892 en Sudáfrica, muere en 1973 en Inglaterra a los 81 años. Era amigo cercano del también escritor C.S. Lewis, creador de las Crónicas de Narnia, y ambos eran miembros de un grupo informal de debate literario conocido como los Inklings. Después de su muerte, el tercer hijo de Tolkien, Christopher, publicó una serie de obras basadas en las amplias notas y manuscritos inéditos de su padre, entre ellas El Silmarillion y Los Hijos de Húrin. Estos libros, junto con El Hobbit y El Señor de los Anillos, forman toda una obra conectada de cuentos, poemas, historias de acción, idiomas inventados y ensayos literarios sobre un mundo imaginario llamado Arda, y más extensamente sobre uno de sus continentes conocido como la Tierra Media. Aunque el autor era ya sobradamente conocido, en fechas recientes su obra ha alcanzado una difusión todavía mayor gracias a las adaptaciones cinematográficas. Hijo de padres ingleses, vivió en Sudáfrica hasta la muerte de su padre, en 1896, año en el que se trasladó junto a su madre y hermanos a Inglaterra. La conversión de la madre al catolicismo lo marcó profundamente. Estudió en Oxford y mostró muy pronto un gran interés por la filología y las antiguas sagas vikingas y leyendas nórdicas. Tras participar en la Primera Guerra Mundial, enseñó primero lengua inglesa en la Universidad de Leeds, y luego fue profesor de lengua y literatura anglosajona en la Universidad de Oxford, especializándose en la época medieval. Tras publicar algunos ensayos entre 1925 y 1936, J.R.R. Tolkien inicia la creación de una personal mitología inspirada en las historias del rey Arturo y en la épica medieval anglosajona, plagada de elementos fantásticos y de seres y mundos imaginarios. Así, la novela El Hobbit, en 1937, narra las vicisitudes de un personaje nativo de un pueblo apacible que vive en la comarca, en el pueblo de Hobbiton, con reinos vecinos poblados por elfos, duendes y magos. El Hobbit fue el punto de partida de un ambicioso ciclo épico. Tolkien comenzó a escribir la que sería su obra maestra y cumbre de la literatura fantástica del siglo XX, El Señor de los Anillos. Tardó 12 años en escribir tan maravillosa obra y debido a su volumen fue publicada en 3 episodios: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, ambas publicadas en 1954, y El Retorno del Rey, que vio la luz un año después, en 1955. Si el éxito del Hobbit sorprendió a Tolkien, el monumental éxito y la repercusión mundial causadas por El Señor de los Anillos lo asombró y maravilló aún más. Dirigida a un público adulto, la obra de Tolkien encontró a mediados de la década de 1960 un gran recibimiento, hasta el extremo de convertirse en libro de culto y dar lugar a un género en alza, la alta fantasía. La actividad de J.R.R. Tolkien como novelista es inseparable de la de filólogo. Su goce intelectual por las lenguas antiguas como el griego, el anglosajón, el galés, el gótico, el islandés antiguo, el noruego antiguo o el alto alemán antiguo, lo llevaba a crear sonidos y a investigar lenguajes, siguiendo un método rigurosamente filológico. Tras El Señor de los Anillos, Tolkien trabajó en la obra que había de ser el poema épico general de su fantástico mundo mitológico, El Silmarillion, publicado después de su muerte en 1977. En El Señor de los Anillos, Tolkien inventa un mundo de fantasía donde una de las razas que lo habitan, los hobbits, seres antropomorfos y más pequeños que los enanos, poseen una lengua propia, con una gramática perfectamente desarrollada. El eje de la narración lo constituye la oposición entre el bien y el mal, que trasciende lo puramente local de este reino fantástico a la interpretación del mundo actual. Un anillo de poder se convierte en el objeto central de la novela. Las propiedades de este anillo, objeto que contiene el máximo poder, lo convierten en una amenaza en las manos equivocadas, por lo que se hace necesaria
su destrucción. El narrador sostiene que la historia se apoya en una obra anterior, el Libro Rojo de Westmarch, en el que Bilbo Baggins, el más famoso de los hobbits, recogió la historia de su pueblo. Bilbo ha conseguido arrancarle el anillo a la criatura Gollum y se lo confía a su sobrino Frodo. Pero el mago y consejero Gandalf el Gris descubre que, de todos los anillos, este es el que más poder confiere y convoca a un consejo que decide destruir el peligroso anillo. Su destrucción debe efectuarse en Mordor, territorio habitado por los enemigos de los hobbits, los orcos. De inmediato se funda una cofradía para liberar al mundo del anillo, compuesta por hombres y por criaturas fantásticas como los elfos, los enanos y los hobbits. Boromir, uno de los integrantes, sediento de poder, trata de adueñarse del anillo, y la comunidad del anillo se quiebra. En la segunda parte del libro se cuentan las aventuras que viven los miembros de la hermandad, disgregados y debilitados por la traición. Frodo se enfrenta al monstruo de Gollum, iluminado por el sabio sentido común propio de los hobbits, y logra vencerle. Herido de muerte, lleva a término la misión. El anillo de Gollum es destruido, y con él el país de Mordor. Frodo finalmente se marcha con Bilbo junto a los elfos hacia las tierras lejanas de Valinor. Crónica, historia, alegoría o utopía, la importancia del Señor de los Anillos reside, sobre todo, en su valor literario. Tolkien emplea un lenguaje comprensible, con reminiscencia del estilo bíblico y de las antiguas formas literarias inglesas. Junto a estas tradicionales formas, convive en la novela un lenguaje desenvuelto, cotidiano y actual del que se sirven casi todos los personajes fantásticos. Aunque la trama es compleja, en la trilogía se consigue la fusión entre los motivos aparentemente dispares que sirven para interpretar las inquietudes y sueños de nuestra época. Si bien muchos otros autores habían publicado obras fantásticas antes de Tolkien, el gran éxito del Hobbit y del Señor de los Anillos condujo directamente a un resurgimiento popular y a la configuración del género de fantasía moderno. Esto ha provocado que Tolkien sea identificado popularmente como el padre de la literatura fantástica moderna, o más precisamente, de la alta fantasía. Hasta aquí la reseña. Me despido sin más. Adiós. Looking out